Nos vamos otra vez a la economía y lo tenemos a Agustín Echevarne, que es economista, obviamente. Le agradecemos el contacto. Agustín, Alejandro Diviesi saluda. ¿Cómo andamos? Un gustazo charlar con ustedes, un placer. Igualmente. Bueno, Agustín, ¿el dólar se va a caer como un piano? No, bueno, yo creo que lo que está pasando en Argentina es que estamos en un proceso de saneamiento que empezó el año pasado. Se saneó el déficit fiscal, se saneó un 90% del Banco Central, y entonces cae fuertemente la inflación. Cuando eso ocurre, lo que termina pasando, que ha pasado en otras ocasiones también, es que se aprecia la moneda. Entonces empezó a tener una sensación de que la Argentina queda cara en dólares, ¿no? Y la pregunta entonces es cómo se soluciona ese problema, que evidentemente mucha gente está mirando, que muchos están sintiendo, te diría, que lo ves por un lado en el aumento de los salarios en dólares que está teniendo la economía. Se duplicó el salario en dólares, pero también se duplicaron los costos en dólares. Entonces la pregunta es cómo se soluciona eso, ¿no? Y ahí mucha gente cree que eso se puede solucionar devaluando la moneda, que es lo que hemos hecho un montón de veces en Argentina. Pero cuando devalúas la moneda, lo que haces es bajar el salario real. Sí, que haya más pobres, claro, eso es cierto, claro. Cuando bajás el salario real porque devaluás, entonces las empresas empiezan a tener menores costos, ganan más plata. El Estado, como lo que más paga son salarios, o su mayor gasto son salarios y jubilaciones, obviamente en términos reales caen fuertemente después de una devaluación, entonces también generás un superávit fiscal adicional, pero lo haces a costa de aumentar la pobreza en Argentina. Entonces esa no es la solución, esa es lo que no quiere hacer el gobierno, no quiere volver a repetir eso que se ha hecho tantas veces. Entonces la verdadera solución ¿cuál es? Es hacer las cosas que verdaderamente importan, que es bajar los impuestos, bajar el gasto público, desregular, abrir la economía, es decir, bajar los costos en forma real, de manera tal que mantengamos los salarios altos en dólares y te bajen los costos. Entonces ahí empezás a subir la mejoría real de un país, pasás a ser un país desarrollado. Por supuesto, eso no lo podés solucionar en 2 días, sino que te lleva mucho tiempo hacerlo, y te cerraría diciendo que hay un tema muy, muy importante, que no lo puede hacer solamente el gobierno federal, que también lo tiene que hacer en los gobiernos provinciales y los municipios. Que es la baja de impuestos, decís. Ahora, bajar el gasto público, sí. O sea, dejar de despilfarrar, y con eso que dejás de despilfarrar, bajás impuestos, desregulás, entonces aliviás, mejorás la forma en que se maneja la economía. También habría que la regulación incluye todo el tema laboral, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema laboral, por ejemplo, donde más del 40% de la gente trabaja en negro. Entonces, ¿de qué te sirven reglas laborales que se supone que son favorables a los empleados si el 40% trabaja en negro? Obviamente eso no sirve. Sí, pero, bueno, le dan beneficios, le han dado sistemáticamente beneficios a algunos empresarios, tampoco regularon a los trabajadores. A ver, te doy un solo caso, del campo, por ejemplo, que paga salarios muy bajos, e históricamente con cualquier gobierno siempre han tenido el campo, la construcción, las empleadas de casas particulares. Digamos, hay sectores donde tienen muchos trabajadores y sin embargo pagan salario, y además tienen trabajadores no registrados. Bueno, pero justamente el problema está en cuáles son las reglas laborales, porque hay cosas que se pueden hacer con muy buenas intenciones, pero que generan problemas muy grandes. Por ejemplo, en muchos países del mundo tenemos leyes de salario mínimo. Ahora, si vos pones una ley de salario mínimo, después la gente contrata en negro, no te sirve de nada. Si vos aumentás ese salario mínimo por una ley, pero en realidad... Pero Agustín, mira, diste en el clavo con algo. El gobierno quiere desregular todo, pero sin embargo los salarios lo tiene regulado, porque entre privados se mete en una negociación y no quiere aumentar más del 1%. Digo, ahí hay una contradicción del ADN, digamos, libertario. No, claramente los salarios tienen que ser totalmente libres. Bueno, no lo son. Lo que pasa es que hay que desregular la forma en que se manejan los acuerdos sindicales. Por ejemplo, en países como Chile, y es una propuesta que nosotros tenemos en la Fundación, los acuerdos de una empresa van por encima de los acuerdos del sector. ¿Por qué? Pues si vos tenés
sindicatos que son cuasi unicatos, ¿no? A nivel de todo un sector. Entonces, en ese sector se define un aumento salarial determinado, que por ejemplo sea, no sé, 5%, lo que fuere, pero que está por encima de lo que pueden pagar muchas empresas. Entonces eso va a significar el aumento del desempleo. Pero, insisto, Agustín, te está puede metiendo... haber, pero déjame cerrar una cosa, que puede haber una empresa que te genere un aumento que sí lo puede pagar porque está aumentando su productividad. En el mismo sector, otra empresa está en plena reestructuración, está perdiendo plata, está tratando de ver cómo sale adelante y no puede pagar el aumento de salario. Entonces hay que hacer una reforma de todo el sistema de sindicatos y toda la ley laboral. Hasta que no hagas eso, yo creo que el gobierno va a ir hacia eso, pero todavía no tiene las mayorías en el Congreso para hacerlo y demás. Hasta que no llegues a ese momento, existen estas contradicciones que vos estás señalando. Sí, yo veo que las experiencias que hemos tenido a lo largo de los años, cuando se abrieron estas posibilidades de reforma o de... mira, te doy un claro ejemplo. En la ciudad de Buenos Aires hay un montón de sindicatos docentes y generalmente lo que te dicen en la ciudad de Buenos Aires, preferimos que haya 3 sindicatos que podamos regular cómo se aplican los aumentos, porque siempre aparece algún despistado que empioja la negociación. Hay 17 gremios en la ciudad de Buenos Aires, o sea, son muchos. Si querés abrir eso, también hay contradicciones, ¿viste? De cómo se quiere. Yo coincido... Lo que pasa es que eso no debiera ser, por ejemplo, si tomás el tema de la educación, debiera ser hecho a nivel de cada escuela, pero no que tenga 17 sindicatos en la misma escuela, que haya un solo sindicato pero en cada escuela. ¿Por qué? Porque de nuevo, tenés lugares donde podés tener ciertos niveles de sueldos y otros que no. Y depende y después tenés, incluso si quisieras mejorar en las escuelas de menores recursos, tendrías que ver la posibilidad de aumentar los sueldos, porque obviamente es más fácil conseguir un maestro en la ciudad de Buenos Aires que conseguir un maestro de del mismo nivel en la montaña, por ejemplo. Entonces hay que hacer un incentivo adicional. Es decir que hay que reformular todo el sistema, pero claramente lo que es el sector privado debiera ser totalmente libre, pero eso implica que no tengas sindicatos gigantes por sectores, sino que puedas hacer el acuerdo a nivel de cada empresa en función de la productividad y de cómo está esa empresa determinada en particular. Bien, te robo un minuto porque en realidad no era para hablar del tema laboral la nota, sino hacemos un resumen, si podés, en un minutito, sobre la situación hoy de la Argentina. ¿Vos ves que el dólar está en los términos que tiene que estar? Yo creo en el dólar libre, entonces claramente lo que creo que hay que hacer es salir del cepo. Y pero creo que para hoy ir no saliendo puede. del cepo, Hoy el gobierno no puede. ¿Cómo? Hoy el gobierno no puede eso. No, yo creo que sí puede. Creo que lo que está esperando para terminar de hacerlo es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque hasta ahora solucionó 90% del problema del Banco Central. Y lo que te falta es recuperar reservas líquidas de libre disponibilidad. Eso es lo que el gobierno anterior dejó en 12.000 millones de dólares de reservas negativas, estas líquidas negativas, y ahora estás en la mitad de eso, menos 6.000, pero sigue siendo negativo, o menos 5.000, hay que ver, depende cómo haces el número. Pero aunque fuera menos 5.000 millones, en realidad vos deberías estar en 5.000 millones positivos. Entonces, si lográs tener un acuerdo con el Fondo Monetario que te se está hablando de 11.000 millones de dólares, yo creo que sería el último paso suficiente para poder salir del cepo. Por lo menos salir del cepo en lo que es el tipo de cambio, que tengas un tipo de cambio libre, y después sí puede ser que todavía el cepo es como una cebolla con un montón de capas. Muchas capas ya se fueron desarmando. Pero para terminar de eliminarlas, ¿no? Y sobre todo lo que es el tipo de cambio libre, para que se deje de hablar justamente de la necesidad de la devaluación, y que en lugar de eso nos concentremos en las cosas reales, que es seguir bajando el gasto público en provincias, en municipios, bajar impuestos. Por ejemplo, el gobierno federal está haciendo un fuerte esfuerzo para bajar impuestos nacionales. Se eliminó primero la inflación, o una buena parte de la inflación. Segundo, se eliminó el impuesto país. Tercero, se empezó a bajar las retenciones. Cuarto, se empieza a hablar, todavía no se hace, pero se empieza a hablar de bajar también, por ejemplo, todos los impuestos que son distorsivos, el impuesto al cheque. Pero en cambio las provincias están aumentando impuestos y los municipios están aumentando tasas.
Bueno, eso es contradictorio con todo lo que hacer. Obviamente. Agustín, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio del Plata. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Agustín Echevarne, economista. Ahora actualizamos la información con Radio Noticias del Plata.